Esto es Más Periodismo, estamos en la calle dando cobertura a las distintas manifestaciones de la gente, sobre todo en el municipio Diego Bautista Urbaneja, que están concentrados en la zona de Puerto Príncipe, en una actividad denominada debate de calle. Es la gente que ha protestado durante distintas semanas por distintos motivos, pero uno de esos motivos tiene que ver con la libertad de expresión. Y tengo que aprovechar la presencia acá de Domingo Luis Díaz, que es el secretario general seccional del Colegio Nacional de Periodistas en Anzoátegui. Domingo, mucha gente ha recriminado el que los medios tradicionales, sobre todo radioeléctricos, no han dado la suficiente cobertura a las distintas manifestaciones de calle por distintos motivos. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen, el seguimiento de esto que ustedes tienen desde el Colegio Nacional de Periodistas? Gracias por la oportunidad que me das de dirigirme al pueblo del estado de Anzoátegui. Es realmente vergonzoso la actitud que han asumido los medios de comunicación social, vale decir los radioeléctricos, como tú lo decías en un principio. Con la sola excepción del diario El Tiempo, los demás periódicos pareciera que están arrodillados al gobierno. No sé si será que el gobierno los amenaza, no sé si es que tienen miedo a la pauta publicitaria, pero eso no es periodismo. Eso no es el periodismo que necesita o que quiere este pueblo. Este país quiere estar informado y no se le está informando veraz y oportunamente, como lo señala el artículo 58 de la Constitución Nacional. Esto yo no sé hasta dónde irá. Esto pareciera, mi querido colega, que es una lucha, pareciera que no tiene retorno, porque no hay forma ni manera que el gobierno entienda que tiene a una parte de la población, muy buena parte de la población, que no coinciden con ellos en este momento y es necesario dialogar. El gobierno, justamente ha sido un planteamiento del gobierno que ha creado, ha dado forma a la denominada Conferencia por la Paz, por el Diálogo, la Convivencia, e incluso se han invitado a actores de la oposición políticamente y también al Colegio Nacional de Periodistas, y el reclamo ha sido de parte del gobierno que no han asistido. ¿Qué decir? A mí me invitaron como presidente del Colegio de Periodistas del estado de Anzoátegui a una reunión ayer, pero yo no estoy dispuesto, Alexis, hacerle comparsa al gobierno. Fue muy triste la posición que se asumió allá en Miraflores en la primera reunión. Esas son reuniones, esas son como las benditas mesas de trabajo que al final tú lo conoces mejor que yo porque tú estás haciendo reportajes en vivo y en directo en las poblaciones, en los pueblos. Eso no se lleve a nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que nosotros vayamos a sentarnos a conversar con ellos y después sacar la fotografía en el mundo. Oye, que esto está magnífico, fíjese usted que la cosa está tan bien, que el presidente del Colegio de Periodistas está reunido con el gobernador. A mí me invitaron ayer, que me invitó el gobernador y me invitó la ministra, y yo no voy a prestarme para esa comparsa. Y pienso que fue un fracaso, porque ninguno de los representantes de los medios de comunicación social, y con pocas excepciones de periodistas, estuvieron allá. Los periodistas que están tarifados por el gobierno, periodistas que trabajan con los organismos del Estado y que el gobierno les está pagando, porque hay de todo en la viña del Señor. Quiero preguntarle también, aprovechar que hay muchas personas también que no son periodistas y son sencillamente ciudadanos, gente, vecinos, y usted en su caso viene de Barcelona, tengo entendido. ¿Cuál es su nombre completo? María Elena Fernández. ¿De dónde viene? De Barcelona, el Cortijo de Oriente. Cortijo de Oriente. ¿Por qué estar aquí y no estar allí en el Cortijo de Oriente, aquí a esta hora de la noche, en Lechería? Bueno, apoyando a los estudiantes sobre todo, por la seguridad, luchando por la escasez, por el descontento que tenemos. Somos una mitad de la división del país, tenemos que buscar la manera de unirnos, en una lucha, que nos escuchen. Hay que escuchar a la otra mitad de la población. Diálogo, más diálogo. Diálogo o escuchar nuestras sugerencias, la escasez, la inseguridad, el dinero no alcanza, tantos problemas que tenemos en este país que podríamos escucharnos, y el odio, sobre todo el odio que tenemos, que somos hermanos, somos vecinos, tenemos que respetarnos unos a los otros, aunque tengamos diferentes pensamientos, diferentes partidos políticos, todos somos hermanos, tenemos que unirnos. Ese odio, esa división debe de acabar ya en nuestra querida Venezuela. Muchas gracias. Jesús Rodríguez, dirigente político en el estado de Anzoátegui. Cuando se habla de diálogo, pero hay el reclamo de un sector del país también, en el caso del gobierno nacional, en esa conferencia de paz, que no se sienta la oposición todavía y hay una renuencia de parte del sector opositor.
¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo no entenderlo e interpretarlo como si existe tal vez desde la oposición una doble agenda, una agenda violenta o que están detrás de un golpe de Estado? ¿Cómo se puede entender esto? No, la oposición está en ejercicio del derecho constitucional de manifestar pacíficamente y sin armas. Esto es bien importante. Tú has visto cientos de videos, miles de videos en las redes sociales, en las televisoras nacionales e internacionales, y en ninguna parte se ha visto un video de un estudiante armado disparando. Los armados son los colectivos disparando contra los estudiantes, los armados son los agentes policiales disparando contra los estudiantes, los armados en la guardia disparando contra los estudiantes, perdigones, algunas veces los colectivos disparan con armas de fuego y dan muerte a estudiantes. Hay una represión brutal en Venezuela, más de 1000 estudiantes detenidos, y se le ha abierto causa en los tribunales, lo tienen bajo régimen de presentación mediante cautelares. Hay más de 300 estudiantes torturados, maltratados. El Foro Penal está haciendo formalmente la denuncia de 40 casos de tortura debidamente procesados con informes de médicos forenses respectivamente. Y hay que recordar, bien documentado, y hay que recordar que el expresidente Pinochet, dictador de América Latina, fue enjuiciado por 2 casos de tortura. En este caso estamos hablando de 40 casos de tortura. La oposición no tiene doble agenda ni agenda oculta. Estamos en la calle, aquí estamos, esto no es oculto. El pueblo está en la calle protestando contra un gobierno ineficaz, incapaz, que nos ha conducido a una crisis política, económica y social total en Venezuela. Ahora, no vamos a la agenda de paz, no vamos a la conferencia de paz, porque el gobierno no ha tomado una iniciativa seria. El gobierno ha inventado la conferencia de paz como un instrumento para callar la protesta, para callar la manifestación. El fondo no es en realidad reencontrar al país. De hecho, el gobierno está obligado, si quiere dialogar, dar pasos, dar señales contundentes de que quiere dialogar. Y nosotros le estamos haciendo una propuesta muy clara y contundente, que libere a los presos políticos venezolanos, que libere a Leopoldo López, que libere a Simonovic, que libere a los estudiantes detenidos, que cese la represión y que extinga las causas que se han abierto en los tribunales contra los estudiantes que le han levantado causas con delitos de mentira inventados, porque simplemente por el hecho de estar en la calle manifestando pacíficamente los han golpeado, los han maltratado, los han herido, los han asesinado y para colmo le abren causas como que fueran delincuentes. El callar una manifestación en un contexto como el que estamos viviendo es fácil, Cruz. Tú que eres un periodista de muchísimos años de ejercicio. Mira, no es fácil ocultar esta realidad. El pueblo está definitivamente en la calle porque está con esto demostrando que además es insincero el llamado del gobierno cuando hace un llamado por la paz. Tiene que haber paz, pero en la medida en que cese esta persecución contra los estudiantes, en la medida en que se liberen a los presos políticos, que hay muchos en Venezuela, en la medida en que estos más de 1000 presos jóvenes que han estado en la calle protestando contra una cantidad de problemas muy serios que está viviendo el país, y la respuesta que está dando el gobierno es una represión brutal, desbocada, que jamás habíamos conocido en los anales de la historia de Venezuela. Entonces, por eso yo creo que esta protesta que se está haciendo aquí esta noche y que va a tener, digamos, va a ser vista internacionalmente, va a poner de nuevo en evidencia de cómo es una demostración de que el pueblo venezolano está definitivamente restiado a que los problemas en este país se resuelvan. Y el gobierno está obligado a llamar a la oposición, que es prácticamente más de la mitad del país, para conversar muy seriamente sobre los problemas que está viviendo el país y que se observa que el gobierno no tiene ningún interés en resolver, sino que quiere mantener esta situación de terrorismo en las calles contra nuestros jóvenes estudiantes. ¿Cuál es tu nombre? Blas Ichazo. ¿Cómo? Blas Ichazo. ¿Cómo te has informado tú de lo que ocurre aquí en Anzoátegui con el tema de las protestas y en otros sitios, en otras regiones del país? Principalmente por los medios sociales y por el internet y noticieros en el internet. ¿Y qué te parece eso a ti como joven? ¿Te parece bien el que te enteres solo por un Twitter o por un Facebook? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pedirías tú? No, por supuesto que no está bien.
porque no es posible. La prensa, yo soy estudiante de 5º año de bachillerato y futuro voy a estudiar comunicación social, la católica. No es posible que haya escasez de algo tan básico para un país, para la estructura de un país, que es el papel periódico, el periodismo. La prensa es uno de los pilares de la democracia, la libertad de la expresión y libertad de periodismo es uno de los pilares de la democracia. Y eso tiene que ser una prioridad en el país. Entonces sí, es el único medio que tenemos, es los recursos que nos quedan y hay que perseverar por esta manera, pero no es ideal, por supuesto que no. Bueno, son partes de las expresiones, como les he dicho, de la gente. ¿Querías acotar algo Por adicional? favor. Sí, yo creo que, en mi opinión, se habla mucho del diálogo a nivel de gobierno, pero yo creo que tiene que haber un diálogo a nivel de la gente, a nivel de nosotros. Creo que hay que extender la mano al pueblo que es chavista, que el pueblo que no se atreva a levantar su voz, porque los mismos problemas nos afectan a todos y todos queremos un país mejor. La bala no pregunta si tú eres opositor o si eres chavista, la escasez no pregunta si tú eres opositor o eres chavista, y creo que hay que capitalizar este esfuerzo y llegar a un diálogo, volantear, colas de supermercados. Creo que hacer ese esfuerzo para hacer a la gente tomar conciencia de esto. ¿Qué te parecen bien las barricadas, el que marca 8, el poner piedras en el medio de las vías? Por supuesto que no es conveniente, porque ya afecta la libertad de tránsito y tal, pero yo creo que hay que hacer algo, las cosas hay que hacerlas. Y a veces cuando se reprime brutalmente a otro tipo de manifestaciones y la gente resorta por esa ira que tiene, esa como uno coloquialmente esa rechera, a eso pues creo que es necesario por un bien mayor. Bueno, muchísimas gracias. Es como les dije, parte de la galería de testimonios que se desarrollan y que se generan en una zona como esta, en este caso el municipio Diego Bautista Urbaneja. Es lo que recogemos del sentir de la gente, de jóvenes, de adultos, de gente de distintas edades y de periodistas que sencillamente abogan por una mayor libertad de expresión, que podamos rebasar la censura oficial y que en medios tradicionales también podamos ver multiplicados estos testimonios. Soy Alexis Castillo, esto es Más Periodismo. Seguimos en la calle.